Apreciados amigos, qué gusto saludarlos. Hoy, en un episodio más de Leyendo con Norita, vamos a hablar de economía. Y hoy les traigo este libro maravilloso que se llama Economía en Colores. Nada más ni nada menos que del autor Javier Sala Martín. Y sí, señores, nos guste o no, queridos amigos de todo el mundo, lectores de alto rendimiento, personas que les encanta aprender, nos guste o no, el mundo, más o menos el mundo que nos rodea, todo está impregnado de la economía. Y bueno, este autor, Sala y Martín, Xavier Sala y Martín, pues ¿cómo te parece que es todo una eminencia? Él es catedrático de la Universidad de Columbia, tiene muchos blogs de economía, se llama Economic, y es asesor del Foro Económico Mundial, también es asesor estuvo durante mucho tiempo en la junta directiva y se desarrolló como tesorero y presidente de la área económica del Barcelona, del equipo de Barcelona, del club de Barcelona. Y cómo les parece que él tiene una característica, Javier, que le encanta que la gente vea el mundo de la economía o lo transmita de otra manera, y por eso lo llama transmitirlo en color, a color. Él dice que para la mayoría de todos nosotros la economía es como una ciencia aburrida, impenetrable, oscura, gris, y como que eso casi nadie entendemos esto de los términos económicos. Y dice, es igualito a como se visten los economistas, que se ponen así pues con chaquetas oscuras y así como todas sombrías, y como que a ti te da miedo cuando te hablan de economía. Pero vengan, miren, lo pone en economía en colores. De hecho, él mismo dice, él se pone chaquetas de colores, de muchos colores, y bueno, esto ha hecho que a través de una serie de televisión que él hizo, donde hizo 8 capítulos, que son justamente los 8 capítulos o los 8 temas que él comparte en este libro en la televisión española, pues sencillamente le escribió esos guiones para hablarle a la gente de una manera más amable, más amena acerca de la economía y de todos esos términos como tan extraños, ¿no? De conceptos tan raros, que dice él que la mayoría de los economistas pues hablan de una manera que pues casi que solo entienden los propios economistas. El autor dice que aquí hay algo que me pareció interesante, porque dice, mire, en los periódicos, la mayoría de las secciones de economía son las que menos leen los no economistas. Solo la leen los economistas. Los demás, pues somos, dice, pues como cualquier ciudadano de a pie, pues no entendemos casi nada. Pero él dijo, no, yo de alguna manera, a través de estos guiones y de esta serie que se idearon, una gente, pues le entraron a un tema muy chévere y dejaron esto, chévere se dice en Colombia, como para que tú te entretengas aprendiendo de economía. Y les cuento una cosa. Bueno, cuando tú has leído a Piketty o también has leído libros de pues, los grandes economistas, o te los cuentan y no es un economista, pues si uno queda así como que hay que a ver cómo es que puedo comprender el asunto. Y bueno, él dice que de todas maneras el mundo que nos rodea, lo querramos o no, todo, o sea, está inmerso en lo que significa la economía, desde cuando tú tomas un café, cuando llevan los niños al colegio, cuando recibimos servicios públicos, cuando pagamos impuestos, cuando pagamos intereses, cuando decidimos qué banco vamos a tomar, dónde vamos a dejar nuestros recursos, o cuando los sacamos, o cuando pedimos una hipoteca, o cuando inclusive pagamos en cash o en tarjeta de crédito. Todo esto tiene que ver con la economía. Cuando vamos al supermercado, cuando decidimos si estudiamos esta u otra carrera, cuando pedimos un vino más barato o un vino más caro, cuando nosotros tomamos casi que cualquier decisión, la economía está ahí inmersa. Y entonces, claro, cuando nos hablan con estos términos así como sofisticados, pues ahí uno se va perdiendo en todo este mundo de la economía. Así que, bueno, pues invitadísimos a que escuchen este libro. Les voy a comentar algunos de los parámetros generales. Lo que quisiera con este breve resumen o esta breve reseña, queridos amigos de todo el mundo y amigas, es que todos ustedes de verdad se ingresen. Ahí esto es fundamental, y más en estos momentos de cambio tan impresionante. Este libro fue escrito en el 2016 y nos habla básicamente acerca de la importancia de la economía en el mundo. Y obviamente cuando él empieza su libro,
pues nos está hablando acerca, por supuesto, de cómo en cada capítulo, pues mejor dicho, él empieza pues con una pregunta, con una palabra que te inquieta, con una frase que te plantea un enigma, bien sea un enigma económico o sencillamente una anécdota que nos sirve como para iniciar ese viaje maravilloso hacia la economía, de conceptos sencillos y que seguramente te van a encantar. Así que, queridos amigos, todos los que estamos allá y los que estamos aquí, pues claro que sí, nosotros nos movemos en este mundo. Hasta comprar este libro implica pues un movimiento económico, ¿no? Que me lo traigan, que me lo lleven, que quién lo transporta, que todo eso tiene que ver con la economía. El autor, nos cuenta unas historias súper geniales y nos va llevando de la mano hacia temas profundos. Y bueno, voy con el primero. A ver, les voy a contar. ¿Por qué lo pone en colores? Porque cada capítulo le da un color. Entonces tiene el color rojo, ¿sí? Tiene el color, tiene el color rojo, tiene el color lila, el color azul, el color naranja, el color amarillo. Aquí tengo mis mapas mentales que también los dibujé y los llené de color. También tiene el color rosa, el color verde y el color pues granate. Son 8 colores que el autor nos comparte. Miren, me parece fascinante porque justamente hace unos momenticos terminamos un live donde estábamos hablando de la actitud ante la vida y de cómo pues los tiempos han cambiado y que es muy importante que ante lo nuevo que se está dando, donde nosotros requerimos movernos y tomar decisiones, pues es muy importante que aprendamos de economía. Es en serio, muchachos. Porque uno dice, ay, no, eso yo no quiero aprender. No, el autor aquí nos lleva de la mano por cosas tan sencillas. Por ejemplo, cuando toma el color rojo, yo les voy a explicar, les voy a compartir algunos colores. Los otros colores, espero que ustedes vayan al libro y por favor, lo lean, porque seguramente les va a interesar. Esto para los emprendedores, para los padres de familia, para los jóvenes, para los adultos, para los empresarios. Bueno, de una manera muy sencilla él nos explica. Bien, ok, aquí va a hablar acerca, la economía siempre habla acerca de, pues esta ciencia social nos habla acerca, por supuesto, de lo que implica la riqueza de las naciones y el Producto Interno Bruto. Y bueno, aquí él nos ingresa contando una historia del hombre más rico. ¿Ya sabes tú cuál era o ha sido el hombre más rico de todos los tiempos? Entonces, pues bueno, aquí tenemos nosotros en este momento un listado, ¿no? Y decimos, no, eso será Elon Musk, o será Bill Gates, o será Warren Buffett, o será Jack Ma, bueno, qué sé yo. Sí, pues no, el hombre más rico del mundo que se sabe y que se conoce a través de los anales de la historia, él se llama Mansa Musa de Malí y él fue en 1324. ¿Y qué pasó? Pues sencillamente que él era el dueño, o sea, él heredó, ¿sí? Él heredó las minas más grandes de oro que había en el mundo y de hecho esas minas de oro eran la mitad del oro que había en el mundo en ese momento. Ese muchacho, ese joven, pues era el hombre más rico del mundo. De hecho, se decía que tenía 72,000 personas que le servían. 60,000 que le apoyaban. Se fue de viaje a la Meca a encontrar a la Meca, imagínense, se fue de viaje y se llevó 72,000, de los cuales 12,000 eran esclavos y repartían, bueno, no, oro, lingotes de oro por las calles. O sea, no, eso fue impresionante. Claro, eso fue la primera, después inflación que se generó cuando él regresó, porque empezó a entregar oro a la gente, polvo de oro, lingotes de oro, a regalar, a hacer mezquitas por donde iba pasando. O sea, entonces claro, pues empezó a llegar más plata para todo el mundo. Todos así van regalando oro, plata, ¿no? Imagínense. Bueno, entonces el autor aquí dice que este personaje a tiempos de hoy se dice que él podría andar sobre los 400,000 millones de dólares. Eso implica casi 4 veces, bueno, 3 veces más a lo que, o 2 veces y media, ya, del 2015 3 veces más tal vez, de lo que el hombre más rico en ese momento tiene en el planeta. Entonces dice que aquí el asunto, ¿cuál es? ¿Por qué él explica esto? Para explicar algo que tiene que ver con la riqueza de las naciones y del Producto Interno Bruto. Pues es que tiene que ver con lo siguiente, porque es que él dice, bueno, ¿qué se considera la riqueza de las naciones? La riqueza de una persona, de un país, no es la cantidad de dinero u oro que tiene, sino la cantidad de cosas que puede disfrutar. Entonces tú dirás, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó?
Pues lo que pasa es que aquí entonces hace una analogía. En ese entonces Bill Gates era el hombre más rico cuando él escribió el libro en el 2015-2016, cuando Xavier Sala lo escribe, entonces dice, bueno, es que imagínense que ese hombre más rico del mundo, el Bill Gates se hubiera ido para una isla donde no había nada, nada. Entonces dice, y allá en esa isla donde no está con nadie, no hay nadie, pues él qué podía comprar, o sea, podía tener todos los billetes que tuviera, las acciones que tuviera, los títulos que tuviera, y no podía cobrar nada porque pues no había nadie que le vendiera. Entonces dice, pues así que, ¿de qué te sirve eso? ¿Sería esa persona igual de rica? Esa es una excelente pregunta. Entonces dice, este Mansa Musa, este personaje que era el hombre más rico del mundo que se conoce, pues ¿cómo le parece? En ese momento le tocó irse yo no sé cuántos meses o años, no sé qué, de viaje, ¿cierto? Porque no había avión, él no podía comprar, tenía mucho dinero, pero no tenía para comprarse una flotilla de aviones, o sea, no había aviones, no existía la aspirina, no existía la internet, ni el WhatsApp, ni nada para mandar mensajes, nada, o sea, él no podía comprar todo esto. Así que el autor dice, finalmente, en el mundo actual, cada persona que tenga mucho dinero, sí, claro, los que tienen más dinero, los que tengan dinero, mucho dinero, entonces ellos pueden comprar todo lo que quieren en el mercado, sí, y pues porque va y con el dinero que tiene lo compra, sí, pero entonces hace esta pregunta, si no tienes que comprar, pues entonces, ¿de qué se trata la riqueza? Bien, esto implica entonces que de aquí podemos hablar, pues entonces viene el Producto Interno Bruto. ¿Y qué es? Sencillamente la riqueza de un país, viene el autor y nos dice, pues no es la cantidad de dinero y oro que tenga, ¿cierto? Ahí guardado por allá en las bóvedas. No, no. La riqueza de un país se da por la cantidad de cosas que los ciudadanos puedan comprar. Y para poder comprar, pues alguien tiene que producir. Y entonces es cuando los economistas hablan de que si un país es rico o pobre y lo miden, pues por lo que produce. ¿Y esto qué significa? Que cuando por ahí nos dicen que el país aumentó el PIB, por ejemplo, me encontré aquí me puse a investigar, ¿no? Y dijeron que en Colombia, dijeron una proyección, que en el primer trimestre del 2021 habíamos subido en Colombia, a ver dónde está, que yo anoté por aquí, el Producto Interno Bruto en un 3.5% en el primer trimestre. Y entonces tú dices 2.9%. Entonces tú dices, ok, significaría, ¿no? Si eso es una nota que colocaron allí. O sea, significa que cuando en tu país dice que el Producto Interno Bruto subió, aumentó, es que entonces se volvió más rico los ciudadanos, ¿sí? Y cuando disminuyó es que nos volvimos más pobres. Es básicamente lo que nos dicen. Entonces, aquí el autor plantea algo muy importante, que ya se los he escuchado a varios economistas, dicen, oiga, aunque la gente se anda quejando y quejándose de que todo el tiempo pasado fue mejor y de que antes era mejor y que antes había muchas cosas dice el autor, al 2015, o sea, esto demuestra todo esto y con las explicaciones que él haya da en profundidad, que en este momento los ciudadanos son más ricos que antes. ¿Y por qué? Porque antes las personas no podían vender tantas cosas como ahora, ni tampoco comprarlas. Entonces, también el autor aquí escribe, pues con todas sus estadísticas y todo esto, sus análisis, escribe cómo en el 2015 el 50% del planeta, o sea, ya se mejoró. ¿En qué sentido? Porque antes del 2015 había lo que se llama la pobreza extrema, ¿sí? La pobreza extrema que consiste en que la personita se gana $1.50 al día, la persona, o sea, eso es pobreza extrema. Y al 2015 ya en el mundo se estaba en el 50% de la pobreza extrema. Es decir, que ya se había mejorado muchísimo esa medición. ¿Ok? Y que esperan que para el 2030 pues ya esto no se dé. Y bueno, y esto explica todo, pero así súper chévere porque lo explica y dice, ¿qué pasó con el ser humano? Pues hace 100.000 años sucedió una cosa, se dio la revolución cognitiva. ¿Y de qué se trata la revolución cognitiva? Y yo lo voy a decir así de una manera muy sencilla, como él dice, que nosotros somos la única especie, él lo dice en su libro, somos el ser humano la única especie que puede intercambiar productos voluntariamente. Eso es revolución cognitiva. Dice, ningún animal, nadie te dice, toma, yo te doy, tú me das, ¿cierto? Entonces, en este intercambio, en ese momento en que se pueden generar los intercambios, el individuo o la persona, pues puede hacer cosas distintas y eso mejora la productividad.
Ok, entonces, ¿qué significa con esto que se mejore la productividad? Pues que sencillamente ya no todo el mundo, al yo poder intercambiar pues un producto o un servicio, pues ya se vuelve como más específico el trabajo para algunos y para algunas personas. Él habla aquí también de cómo sí ha mejorado la economía, sí ha mejorado la riqueza de los ciudadanos y también habla de los sistemas económicos de cada país a nivel global y habla que durante los últimos años, 100 años, se produjo algo que se llama como un sistema económico milagroso, que es cuando en países como China y en países como India, pues que son la mayor parte de la población del mundo, al cambiar los sistemas pues, de gobierno, ¿cierto? Y los sistemas económicos, entonces ya no solamente las personas, no, digamos, pudieron tener incentivos para poder decir voy a hacer esto y voy a vender esto y me voy a ganar esto. Recuerden pues que cuando se habla de los temas de las economías donde pues el Estado o la nación, el gobierno se encargaba de todo sin dar incentivos a los industriales o a los empresarios, pues no se podía avanzar porque no había tanta motivación. Hace unos ejemplos impresionantes que de verdad es que tú empiezas a entender todo esto como mucho más fácil. Dice que, por ejemplo, que es muy importante la competencia, porque es que si no hay competencia, entonces cada uno hace lo que se le da la gana y le pone los precios que se le da la gana. Entonces, que por eso cuando hay competencia, entonces los productos tienen que mejorar porque a la persona que los está generando o los servicios tiene que darlos de mayor calidad. Son cosas muy sencillas, pero tienen que ver con parámetros de la economía muy fuertes. Bueno, ahí voy bien, ¿cierto? Espero que vaya bien. Háganme sus comentarios porque, pues, yo no soy economista, pero esto está muy interesante, me encanta. Bueno, vamos con el color lila que el autor maneja. Aquí lo tengo, el color lila, míralo, color lila. Este fue mi mapa mental, se los voy a dejar un momentico para que lo puedan ver. Mira, aquí está, con mucho cariño, mucho amor, con mucho color. Así está más fácil aprender economía, así hacemos en nuestros programas de lectura de alto rendimiento, puro color todo el tiempo, para que la gente empiece a amar y a querer más la lectura. Bien, entonces en ese color lila, el autor habla de cómo el motor del progreso de la humanidad son las ideas, básicamente, son las ideas. Entonces dice que el autor aquí, cuando habla de las ideas, trae a colación la historia de Isaac Newton con el tema de la ley de la gravedad, cuando pues ya él presenta la ley de la gravedad y todo el mundo le dice, wow, pero ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Isaac Newton dijo, pues es que yo sencillamente pude ver más lejos porque yo me subí en hombros de gigantes. Me subí nada más ni nada menos. Estuvo Aristarco de Samos, estuvo nuestro Copérnico, Kepler, estuvo Galileo Galilei y todos ellos. O sea, ellos hicieron todo ese trabajo antes y luego yo sobre ese trabajo revisé todo lo demás y yo me subí sobre esos hombros. Y el autor lo plantea, ¿por qué? Porque dice que muchas veces los estudiantes o las personas creativas dicen, no, pero si es que ya todos se lo inventaron, estamos investigando y eso ya se lo inventaron, esto también, esto también, esto también, y pues qué ideas nuevas van a salir. Entonces el autor dice, puede ser que los estudiantes tengan razón, o puede ser que el mismo Newton, pues también él tenga la razón, o sencillamente ambos, o tal vez es que definitivamente con los descubrimientos modernos y la conectividad se han ido abriendo puertas y se han ido ampliando como la gran apertura o la gran casa del conocimiento universal y entonces se ha creado ese cerebro conectivo global. Y entonces el autor nos lleva a través de la historia de las ideas de cómo el ser humano ha encontrado maneras de crear, de armar y de transmitir el conocimiento a otros para que el siguiente, ¿sí? Como yo me imagino aquí pongo un ejemplo, eso es personal, como cuando tú estás en atletismo, en carrera de relevos, o sea, tú le entregas el testimonio a la persona que está adelante y él continúa con más fuerza porque tiene más energía y así sucesivamente. O sea, cómo ese conocimiento nos puede ayudar a crear con más facilidad y, por supuesto, esas ideas no hacen crecer a la raza humana. Entonces dice que si va a haber un límite, pues es imposible que pueda haber un límite para esta, digamos, red global de conocimiento del ser humano. Dice, mire, nadie sabe todo, pero entre todos sí sabemos todo.
Y obviamente pues el autor habla aquí de cómo es que sencillamente no fue uno solo que apareció, sino que todos vinieron uno encima del otro. Y bueno, dice sencillamente, sí señor, las ideas son el motor del progreso de la humanidad, pero las ideas también tienen que estar permitirse que fluyan para que pueda haber mucha más productividad, porque habrá muchos más productos, muchos más servicios, muchas más cosas nuevas. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos al color azul. Eso es grosso modo, ¿no? Para que se enamoren y ustedes vayan y lean este libro de Economía en Colores, por si acaso, como el autor ahorita más adelante hablamos en el color naranja, cuando hablamos acerca de la educación, aquí el autor dirá, ah, ok, qué interesante que podamos aprender estos temas que tal vez algún día alguna persona hizo que nosotros no lo leyéramos por algún motivo particular que ocurre en la educación. Ya vamos a ver. Azul. Dice, el color azul dice, aquí nos habla acerca de la innovación, que en qué se diferencia de la investigación. Nos pone el ejemplo de Pepe Guardiola, pues ustedes algunos que les gusta el fútbol y todo eso, y el Barça y el Club Barcelona, ya saben que a mí también me gusta mucho el deporte. No soy de fútbol, pero pues yo siento a este personaje así bien entrelazado con el tema. Entonces dice, cuando Pepe Guardiola decide poner a Messi de falso 9, y por supuesto eso fue un día antes de que el Barça ganara al Real Madrid por 2-6 en el Estadio Santiago Bernabéu. Como sabrán, el personaje está entusiasmado con el tema, eso fue en el año 2009. Dice que, ¿cuáles son los grandes rasgos de los innovadores de la historia? Como por ejemplo, el creador de Zara, de Ikea, del Circo del Sol, de Starbucks. Y aquí nos plantea la falta, ¿por qué la falta de la capacidad innovadora acaba destruyendo a las empresas? Y por supuesto aquí colocó los casos que ya conocemos de Nokia, de BlackBerry y y entre otros. Bien, entonces él dice que los innovadores, una de las características de los innovadores es que son muy observadores, es que siempre preguntan. Ahorita más adelante voy a tomar un ejercicio de los innovadores. Ellos siempre preguntan, están en constante cuestionamiento. Y dice que infortunadamente en el mundo educativo, pues ya nos va llevando hacia el otro capítulo, en el mundo de la educación, al que pregunta, pues como que lo castigan, como que le mandan notas al papá que pregunta mucho, que interrumpe la clase, que no deja avanzar, y que eso está matando la innovación, y más en este momento que tanto la requerimos. Entonces dice que obviamente las preguntas, la búsqueda de perspectivas diferentes para los que han innovado, y cuenta la historia de cada uno de ellos, la experimentación, la asociación de las ideas y por supuesto la implementación. Bueno, aquí les voy a poner solo un ejercicio sencillo que me pareció muy chévere para que se lo lleven como práctico, que lo colocó él para que se den cuenta de cómo coloca y cómo habla de la innovación, porque es que obviamente si una empresa y en una persona no innovamos, pues sencillamente ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el caso de las empresas? ¿Sí? ¿Cuántas han desaparecido? ¿Y qué pasa cuando desaparece una empresa? Dirán algunos, pues aparecen otras, pero esa empresa desaparece, y cada vez que desaparece una empresa, como cada vez que cierran un negocio, sencillamente todo tiene que ver con todos. ¿Por qué? Porque ya esa empresa no existen los empleados, esos empleados no generan los recursos, y si no tienen recursos no pueden comprar las cosas que requieran, y no se hace toda la cadena que allí se requiere. Entonces, a ver, vamos a ver. Miren, dice que hay que enseñar a los niños a enseñarse en los detalles. Entonces él coloca aquí en el libro un ejemplo. Dice, bueno, que él lo coloca en sus seminarios y le dice a los estudiantes, porque recuerden que él es docente en la Universidad de Columbia, y le dice a sus estudiantes, oigan, bueno, pónganle cuidado, miren esto. Entonces observen esto que está aquí, a ver si me lo alcanzas a mostrar. Entonces dice, ok, aquí que hay 2 círculos. Bien, ahora a partir de estos 2 círculos dibuja una bicicleta. ¿Listo? Entonces, todos los que están ahí por allá, miren a ver si pueden hacer este ejercicio. Perfecto, miremos. ¿Listo? Entonces, ok, ya. Cuando aparece esto, entonces dice, bueno, ¿qué es lo que normalmente hacen la mayor parte de las personas? Entonces, ya les paso lo que normalmente la mayor parte de las personas hacen. Dice, bueno, entonces pintemos la bicicleta rápido, dibujémosla. Entonces, la persona a veces dice que la mayor parte, en un gran porcentaje, más del 70% de las personas colocan una linecita ahí, ¿cierto? Y como es claramente, pues,
si la bicicleta fuera así, pues no se podía mover, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si todos conocemos una bicicleta, todos sabemos cómo es una bicicleta, ¿sí o no? Todos la hemos visto, todos nos hemos subido a ella o la mayor parte. ¿Por qué la dibujamos así? Entonces dice, es eso ahí. Ahí es donde tenemos que incentivar en los niños la observación. Entonces observen, entonces esta es mi bicicleta, ¿no? Entonces observa, mira, observa, aquí, ¿cómo se llama esta figura, Juan Pablo? Un trapecio, ¿sí o no? Un trapecio, y miren la diferencia, nunca fueron esa línea que dibujaste al principio. Entonces dice que lo importante es que tú les enseñes a los niños y a ti mismo a observar. O sea, dice, nos hemos montado en una bicicleta cuántas veces y no sabemos dibujar la bicicleta. Y yo creo que a la mayoría nos pasó esto. Dice que un día un joven triatlonista que montaba en bicicleta, campeón, terminaba la clase, se subió y le dijo, no, yo no lo pude hacer. Dijo, no, tranquilo, que la mayoría lo hace así. Dice, no, es que yo soy triatlonista y vendo bicicletas. O sea, tenaz, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Porque no nos enseñaron a observar. Y si hay una manera, y entonces aquí viene algo que me encantó y que se los comparto y que ya por esto y por todo lo demás valió la pena. Esto es lo siguiente, es que él dijo, ¿y cómo le puedes enseñar a un niño? ¿Y cómo te puedes enseñar a ti mismo a innovar? Primero que todo a través de la observación. ¿Y cómo lo puedes hacer? De una manera muy sencilla. Hay que enseñarle a los niños a fijarse en las cosas simples, a ti y a mí como niños también. Y la mejor manera es dibujando. ¿Cómo les parece? Entonces yo en mi contexto para mí fue como pues un filón de oro, como el filón de oro de nuestro querido hombre más rico allá, como Mansa Musa de Malí, porque para mí que yo haya encontrado aquí en este libro que esa de las mejores maneras de enseñar a que generemos procesos de innovación a los niños y es que nos fijemos en los detalles y nosotros mismos dibujemos. Y entonces él aquí colocó, por aquí lo tengo, dijo, ¿por qué Darwin tuvo tanto éxito también? Es que Darwin, es que él no tenía ahí cámara fotográfica ahí como la de nosotros que tenemos ahorita, que tome fotos aquí y allá. No, él dibujaba todo. Él era un artista. Dibujaba los picos de los pajaritos, de las especies, las dibujaba más curva, más gruesa, menos gruesa. Las dibujaba, o sea, esto lo hacía con la mano. Entonces dice, es muy importante el dibujo, el arte. Ah, carambas, eso está muy interesante. Un excelente aporte de este autor para nuestro programa de lectura de alto rendimiento, donde nosotros hacemos dibujos todo el tiempo. Y bueno, esto me invita a mí a mejorar muchísimo y a entrarme por el mundo del arte a ver cómo es que es el tema. Bien, vamos entonces al color naranja. Mire, aquí dice economía en colores, tú puedes ver aquí al revés, pues igual no me alcanzas a leer, pero estos son mis mapas, aquí al revés. Ok, y en el color naranja, él habla acerca de la clave de la educación de los niños como el capital humano, de los niños como base de la educación. Y bueno, entonces aquí nos trajo otro tema que fue fascinante para mí. El autor aquí dice, y se fue pues con una investigación muy interesante cuando estamos hablando aquí de la educación en los niños. Bueno, como le gusta tanto el deporte al joven señor Xavier Sala, entonces él habló de una investigación. Acuérdense que los economistas también se conjugan con otras disciplinas y la estadística, pues por supuesto es parte de todo esto, y los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, los investigadores, pues esos andan a la orden del día. Pues ¿cómo les parece que en el Fútbol Club Barcelona Barça, en el 2014 y 2015, ellos obtuvieron en esos 2 años una tripleta, la Copa, la Liga y la Champions. O sea, 3 campeonatos. Cuando estamos hablando de campeonatos de primera categoría, de clubes profesionales, esos son niveles mayores. Bueno, pues ¿cómo les parece? Que todos esos se la pasan investigando, a ver todo, investigan todo. ¿Y sabe qué encontraron? Que el 75% de los jugadores nacieron entre el mes de enero y junio. ¿Cómo la ven? Primer semestre. Tú vas a decir, ¿esto qué es? Porque es que el capítulo lo llama ¿y dónde están los niños de diciembre? Así se llama el capítulo. Entonces tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con esto? Y dice, pues sí, el 75% eran nacidos entre enero y junio. Y luego, en esa copa, en esa oportunidad, sacó
pues dos jugadores de los que conformaban al club no habían podido participar. Sacando a esos dos jugadores que habían nacido en el segundo semestre de los años, eso correspondía a un 82% de los jugadores. Bueno, eso se llama efecto, eso es todo un estudio que hicieron unos sociólogos, Thompson, Leggott y bueno, Barnsley, por decir los nombres que lo hicieron, y se llama efecto del mes de nacimiento, y entonces lo voy a explicar. Esto es interesante porque estamos hablando de educación. Entonces dice, bueno, ¿cómo les parece? Que cuando los niños nacen en el primer semestre del año, vamos a ver, nacen en enero. ¿El niño de 7 años de enero será igual al niño de 7 años de diciembre? Entonces dice, no. Pero resulta que en la escuela, o cuando ellos están pequeños, pues los juntan por los nacidos en tal año, ¿no? Los niños de 7 años, los niños de 6 años, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El autor aquí dice, bueno, sucede una cosa, y es que cuando colocan a los niños en el mismo equipo, pues casi que los niños que nacieron en enero, casi que son un año mayor a los que nacieron en diciembre. ¿Y qué creen que pasa con esto? Pues son más grandecitos, ¿sí? Bueno, y al ser más grandecitos, pues aparentemente harían las cosas mejor. Voy a explicar aquí cómo es. Entonces, los niños de enero son más altos, son más fuertes, son más rápidos, son más hábiles que los niños de diciembre y juegan mucho mejor al fútbol. Y obviamente los entrenadores los quieren mucho más a ellos porque pues ya tienen más experiencia. Pero a los 17 y a los 18 años, esos niños, estamos hablando del ejemplo de los niños, esos niños pues como que ya tienen la misma talla pues más o menos que los otros, pero hay un punto, que tienen más experiencia, porque tuvieron más tiempo de estar en esa misma edad. Y fuera de eso, el autor dice, y tienen más autoconfianza. ¿Por qué? Porque a esos niños les dijeron, muy bien, excelente, lo lograste, eres mi ídolo, eres lo mejor, eres lo máximo. Entonces dice que esos mensajes de autoconfianza han sido guardados por los niños durante toda la vida, y entonces se quedan grabados en el cerebro, y los niños más pequeños, pues entonces los pequeños salen mal parados, mal parqueados en la escuela, pierden autoconfianza, aprenden menos rápido, aprenden más tarde los niños del segundo semestre. Y el sistema educativo está totalmente atrofiado porque no les enseña a los niños les enseña diferentes posibilidades, sino que sencillamente el autor se va de lanza en ristre contra el sistema educativo y dice que, así como lo decía Sir Ken Robinson, que no es que hay que cambiarlo, sino que hay que hacer una revolución, o sea que mejor dicho ya ni siquiera tomar en cuenta lo que está allí porque a los niños los están perjudicando. Entonces dice, ¿será que por experiencia entonces los deportistas élite nacen en el primer semestre? Y bueno, pues que eso no se quedó aquí. Estos científicos que hicieron esta experimentación también midieron a muchos deportistas de alto rendimiento de élite en el Canadá y en diferentes lugares del mundo, y sí se dieron cuenta que la mayor parte de los jugadores que tienen más nivel nacen en el mes de, pues, en el primer semestre. Bueno, entonces esto, usted dirá, pero ¿y esto qué tiene que ver con la economía? Pues claro, dice, tiene que ver con la economía porque una persona que tiene más autoconfianza, pues va a encontrar más fácil lo que le gusta, va a ganar más dinero, va a poder adquirir más cosas, va a poder prestar más servicios, o sea, todo tiene que ver con todo, y entonces él aquí nos lleva las inteligencias, nos llama una atención profunda que vayamos hacia las inteligencias, hacia enseñarles a los niños las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que hasta el 99 eran 8 inteligencias, para poder ayudar a los niños a ingresar en los mundos de la innovación, de la experimentación, y por favor evitar, porque usualmente estos niños de diciembre, esos son los niños de diciembre, sus papás a veces no se les dan todas las oportunidades, los maestros fuera de eso. Aquí es donde él dice, un día les dijeron que que no eran buenos para matemática, y el niño ya nunca quiso aprender de economía, que no eran buenos para filosofía, y ya no quiso aprender de eso, que no era bueno para la educación física, y ya no quiso aprender de eso. Y dice que todos estos rasgos se deberían tener en cuenta en los colegios para garantizar que los niños no pierdan su talento, porque hay niños que tienen el talento, pero al mezclarlos con niños más grandes y más pequeños, pues al contrario, pues los niños, si la dirección pedagógica no fue la mejor, sencillamente, pues
los niños van a tener inconvenientes. Y aquí habla de los héroes, de los maestros héroes que se inventaron nuevas metodologías y que hacen que los niños, todos, o sea, los que están aquí puedan detonar todos sus talentos. Dice que la idea es que, bueno, aquí como les digo, como él lo marca en colores y trae, yo estoy poniéndome muy seria porque él allá le entra muchos temas así de risa y todo eso. Y dice, bueno, si tú quieres tener deportistas de élite, pues abstente de tener de generar relaciones íntimas antes de abril, dice él. ¿Para qué? Para que el niño o la niña nazcan en enero. Eso es lo que él dice, ¿no? En manera. Y dice, bueno, y aquí ya se pone serio. Dice, oigan, y yo fui donde Malcolm Gladwell, otro de los escritores que ya tenemos resúmenes aquí, en Outliers, él llega ahí y lo lee y dice y habla acerca de las 10.000 horas, de las famosas 10.000 horas que se requieren, obviamente. ¿Pero por qué? Porque estos niños que eran más grandecitos, digamos, que tenían más posibilidades de estar, por ejemplo, en el campo de juego, pues ellos iban acumulando más horas, porque, por ejemplo, los entrenadores los dejaban más tiempo, porque además rendían más, porque además a la hora del penalti pues ponían a los más grandes, entonces ellos tenían mucha más experiencia, entonces cumplían menos de las 10.000 horas los otros niños y entonces pues ellos ya no querían hacer las cosas, digamos, no tenían toda la energía pues o la alegría para poder hacer las cosas. Sin embargo, claro que hay muchas excepciones. Entonces, claro, ahí les estoy contando, y uno dice, ay, no, ¿cómo así? Ya estarán mirando. Yo hasta me puse a decir, yo y mis hijos nació uno en enero y el otro nació en septiembre, en agosto. Entonces, como que tú dices, bueno, estamos hablando aquí, hasta pinté los colores del Barça, aquí pinté al futbolista para contar esta historia. Bueno, obviamente la autora aquí dice que la idea es que nosotros, ok, eso es lo que se investigó con estadísticas, pero la idea es que nosotros, a nuestros hijos, a los niños, les permitamos ambientes donde desarrollen su curiosidad, su creatividad, su pensamiento crítico, la observación de las que hablé. Me pareció fascinante ese ejercicio que él compartió allí. La conexión de ideas, la experimentación, la tolerancia al fracaso, y aquí mi hijo me estaba contando ahorita que él leyó en el libro, me estaba compartiendo lo que ocurría, por ejemplo, con los estudiantes americanos y los estudiantes asiáticos, asiáticos. Y cómo era que a los americanos les enseñaban muchos tú sí puedes y lo felicitaban por el logro y pues que tú eres lo máximo y que pues eso tampoco, eso se tenía que manejar muy bien porque entonces ante alguna derrota el niño se echaba para abajo. Entonces dice que los japoneses no felicitaban al niño, pero no por el logro de ser campeón, sino por el esfuerzo que hizo para lograrlo. Bien, obviamente la autora aquí habla que dentro de las posibilidades maravillosas de fomentar la creatividad en los niños es la curiosidad, las respuestas, las preguntas, las respuestas que permiten que nosotros les entreguemos a los niños para que más allá del colegio, ¿sí?, puedan ellos prepararse para aprender durante toda la vida. El autor por aquí habla de un caso, dice, vamos a ver, si en este caso tu hijo o un niño tiene 10 años, en el 2030, casi que en el 2030 ya empezará su época productiva y por 50 años estará trabajando hasta el 2080, tal vez. Pero ¿qué pasará en el 2080? ¿Cuál tecnología? ¿Cuáles empleos? ¿Qué habrá? Entonces tenemos que entrenar a los niños desde ahora para que los niños tengan ese pensamiento y nosotros como papás súper comprometidos para ayudarles en la innovación, en el arte, en el deporte, en todo lo que nosotros pues podamos apoyarlos para que ellos puedan salir adelante y dejarlos, y que obviamente estamos hablando de economía, porque el autor dice, mire, hay una cosa, los robots, ellos no pueden crear, los robots no crean, los robots no pueden criticar y no pueden crear porque obviamente pues ellos no preguntan, solo hacen caso, ¿cierto? Y no pueden ser críticos porque tampoco ellos preguntan. Entonces, pues sencillamente, si solamente siguen órdenes y solamente no preguntan, pues sencillamente ahí tenemos una gran posibilidad nosotros de educar a los niños. Bueno, eso en cuanto a una de las claves de la economía que habla el autor, por supuesto, la educación, los niños y lo que viene al futuro. Luego el autor habla acerca del dinero y habló acerca de un arma de destrucción masiva. Y tú dirás, ¿eso qué es? Bueno, pues es un título que colocó para él explicar que el dinero, el color amarillo que él colocó aquí, se llama el oro, que es el dinero,
y él dice qué es el dinero, para qué sirve, nos cuenta cuáles fueron las primeras como monedas de intercambio, que fue la cebada en la antigua Sumeria, hasta pues las tarjetas. Él no, aquí todavía no habla, no lo encontré hablando de monedas virtuales, pero sí de tarjetas de crédito actuales, estamos en el 2015. Y bueno, el autor entonces aquí dice que sencillamente aquí nos llega y nos centra hacia el mundo, nos va orientando hacia lo que significa el mundo de la inflación. Y entonces dice que es el mundo de la inflación, nos explica todo esto. Y bueno, aquí con ese título que él colocó, miren, vayan y lo leen los que estén más interesados, pero por ejemplo, él aquí es clarísimo y dice que cuando en la en la Primera Guerra Mundial, obligaron a Alemania a que tenía que devolver recursos a todos aquellos que han ganado la guerra por toda la plata o el dinero que habían tenido que pagar. Entonces estos cogieron y generaron más dinero y eso hizo que, mejor dicho, fuera impresionante lo que ocurrió a nivel de la inflación para los alemanes. Entonces, Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya perdió la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados llegan allí, encontraron algo que Hitler les tenía preparados para destrozar la economía de Inglaterra. ¿Y qué tenía preparado? ¿Cómo les parece? Se trajo a los más de los más, a los más grandes falsificadores, y él no tenía una bomba atómica ni tenía nada de esas cosas ahí más. Él era dinero, libras esterlinas, las tenía falsificadas, y lo que pretendía hacer el personaje que se llamaba Bernhard, lo que él pretendía hacer era en un avión y irse a Londres y botar y mandar todos esos dineros para crear una onda inflacionaria para destrozar la economía de Londres. ¿Cómo les parece? El autor aquí dice, oigan, lo que pasa es que a veces la gente dice, no, o sea, uno de a pie, de los que estamos así normal en la calle, como digo yo, los civiles así, pues si uno no sabe nada de esto, uno dice, oigan, pero ¿por qué nos cobran más impuestos? ¿Pero por qué nos quieren pedir más si ya no tenemos? ¿No? Y él colocó aquí un ejemplo que le ocurrió a él en Bolivia, cuando él fue asesor al gobierno boliviano. Y entonces fue impresionante ese ejemplo, y no es diferente a todo lo que está pasando en todos nuestros países, ¿sí? Entonces empezaron las huelgas, los impuestos, y entonces alguien del gobierno boliviano le dijo a él, ¿pero qué hacemos? Ellos están pidiendo que les suban los salarios, porque ya habían hecho varios ensayos de bajar los salarios para no imprimir más dinero, porque aquí voy a explicarle una manera muy sencilla, espero que sea la manera sencilla que podamos comprender, porque el autor aquí dice que siempre, ¿sí? siempre que un país, que ahorita está en boga, que los países imprimen más dinero, sencillamente se produce la inflación, y que es ese, o lo que llaman ellos el impuesto a la inflación, es que cuando hay una relación entre la impresión del dinero en los países y la inflación. ¿Y por qué? Porque la gente cree que hay más plata. Y porque si a mí me dan más plata, o cuando le entregan dinero a la gente, hay más plata, la gente gasta más. Y al gastar más, entonces los precios se suben, bien sea porque los empresarios suban el valor de los productos, o porque tengan que hacer más productos y se tenga que subir todo. Entonces todo se sube y se pierde la noción, y ahí se desbarata la economía del país o del país. El autor explica ahí eso así, de esa manera, y dice, cuando se imprime más dinero en los países, siempre lo que han visto desde el punto de vista económico es que se viene la inflación, y bueno, ahí es donde la economía colapsa. O sea, vean lo que está pasando en países como nuestros cercanos. Repito, yo no soy experta en economía, estoy contándoles lo que él nos está explicando aquí de una manera muy, muy sencilla. Bueno, entonces, interesante porque él hace un cuestionamiento y dice, a ver, no es que el dinero sea malo, no, pero es que el dinero es bueno si se toma con moderación. El dinero es absolutamente necesario para el intercambio, porque si no, ¿cómo íbamos a hacer? Pero cuando se imprime demasiado dinero, puede ser extremadamente
peligroso para la economía, y fuera de eso, porque los gobernantes, dice el autor, parece que se volvieran adictos para controlar a los otros, y a veces los utilizan para otras cosas que no es exactamente para el objetivo inicial. Dice, ¿cómo hacer para que no se les abra más dinero, más dinero? Porque finalmente, ¿a dónde va a caber todo este dinero? Bien, bueno, eso dice el autor por aquí. Luego nos habla de finanzas, y el finanzas es el color rosa, que les voy a hablar, muchachos, y que en ese, por ahí algunos de los que están ahí escuchándome les va a dar algo. Digo algo porque miren lo que dice el autor. Bueno, el autor nos viene explicando entonces atrás, para los que quieran profundizar más, acerca del peligro de la especulación desbocada, de las burbujas financieras. Cuando tú crees, aquí nos ha pasado en Colombia y muchos países, que tú dices, me están pagando más, estoy ganando más, entonces tú piensas que toda la vida vas a ganar más, y que eso va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Esas son las burbujas financieras. Dice, ¿qué significa todo esto y qué puede representar para un país, para la estabilidad económica? Entonces dice, pues nada, entonces obviamente los organismos encargados tienen que armar estrategias pues para poder disponer de instrumentos financieros para canalizar el dinero que tienen los ahorradores, ¿sí?, hacia las necesidades de los inversores. Y entonces aquí el autor nos habla de bonos, de agencias de rating, de bancos, de controles de bancos, de los pánicos bancarios, de las acciones, de las bolsas, de las diferentes estrategias utilizadas por los expertos para augurar si la bolsa sube o si la bolsa baja, y también mostrar si esas predicciones son positivas o negativas. Eso es lo que nos muestra en este capítulo. Entonces les quiero contar aquí que hay una cuestión. Las agencias de rating, pues para los que no conocemos, pues son las agencias evaluadoras de los riesgos por países. De hecho, pues ahorita nosotros aquí en Colombia nos bajaron la calificación. El Standard & Poor's, que es una de ellas, y las otras dos creo que son, pues sí, la calificación con todo lo que ha pasado, y así pues vienen ellos y dicen, no, aquí hay mucho riesgo. Y bueno, ahí ya por favor vayan y revisen toda la explicación. Entonces dice, bueno, los bonos son la primera gran institución que aparece, los bonos que son básicamente deudas de gobiernos y empresas. Los segundos son los bancos, y el tercer instrumento son las acciones. Y aquí, bueno, habla acerca de los bancos, habla acerca de los bonos, habla de que si tú le compras al país, ¿será que sí te paga? ¿O será que no? Y pone el ejemplo de Grecia, la gente que va a comprar en Grecia, y pues ya supimos lo que pasó en la economía griega. Entonces dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que hay una empresa quiebra y tú pues ahí como quedaste con tus bonos de deuda? Bueno, de todas maneras, pues el autor explica todo esto. Luego explica los bancos y explica todo lo que ocurre con los bancos, qué es lo que se manejaba cuando tú depositas un dinero y cuánto el banco puede prestarle a otro, habla del pánico bancario, explica todo esto muy bien, y finalmente nos explica acerca de las acciones. Y dice, pues ese instrumento, les voy a decir lo siguiente, dice, el futuro no se puede predecir desde el punto de vista de la economía, y menos si se trata de la economía. Los investigadores de mercados financieros han demostrado una y otra vez que los precios de las acciones son aleatorios. Y entonces, pero entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Si invertimos o no invertimos en la bolsa? ¿O qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces dice, básicamente, en la bolsa pues obviamente habrá oferta, habrá demanda de productos y o servicios, ¿sí? Allí aparecen entonces lo que el autor dice, los grafiqueros, que son los expertos en gráficas, que conocen mucho de todo esto, o los fundamentales, que son los que analizan en las organizaciones a las empresas, si toman la decisión de participar o no con ellas. Y bueno, dice que esto es como una bola de cristal. Dice, la gente no compra acciones pues porque le va a generar un placer, sino porque le va a generar unos rendimientos, y que obviamente hay gente muy experta que estudia las empresas en las que se van a invertir, si a futuro están con unas proyecciones futuras importantes. Dice, pero igual, si es que son futuras, ¿cómo va a ser posible hacer todo esto? Y dice sencillamente lo siguiente. Él aquí colocó, ese capítulo lo llama el mono adiestrado. Así lo llama, aquí pinté al mono para que acordarme yo del mono adiestrado, ¿sí? Con respecto a las acciones. Y entonces él dice,
Cuando la pregunta, ¿debemos hacer, cómo debemos invertir en la bolsa? ¿Qué debemos hacer? Entonces dice, yo no se los voy a contestar. Se los va a contestar el Premio Nobel de Economía que se llama Eugene Fama, en 2013. Él dijo lo siguiente. Dice que por favor no hagas caso a los expertos, ni a los fundamentalistas, ni a los grafiqueros, que por favor compres el periódico, la prensa, o veas o imprimas lo que te dicen que a dónde debes invertir. Entonces él dice aquí, arranca la página, ¿sí? La página del periódico financiero, colócala en la pared, ¿listo? Consíguete un mono adiestrado, colócalo a 30 o a 3 o 4 metros de la pared, ¿sí? Y le dices que dispare con un dardo. Y dice que así puedes tomar la decisión. Entonces tú dices, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó? Entonces dice, miren, las predicciones que se ven afectadas por el comportamiento humano, como son las predicciones de la bolsa, nunca pueden ser ciertas, y de otra manera, el futuro de las acciones no se puede, es absolutamente imprevisible. Ni los grafiqueros lo pueden, ni los fundamentalistas, nadie. Y entonces tú dices, no, oiga, pero ¿cómo así si estas personas han estudiado todo lo que han estudiado? No, ¿qué pasó? Entonces dijo, no, espere un momentico. Entonces yo aquí anoté la página 237 para no quedar yo después que dije algo que no fui. Entonces él dice lo siguiente, dice, ¿cómo? Un Nobel diciendo que un mono adiestrado elige mejor que los grandes analistas y negociadores que trabajan como locos en los bancos y en los fondos de inversión profesional. Dice, lo del mono adiestrado es una metáfora para indicar que las acciones deben ser escogidas de forma aleatoria. Lo que nos dice Eugene Fama es que ni los profesionales ni los monos tienen la menor idea de cómo será el futuro. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es elegir 30 o 40 acciones aleatoriamente y no tocarlas. Es decir, no comprar y vender como hacen los profesionales que creen que saben. De hecho, hay muchos estudios que comparan los retornos a largo plazo, obteniendo, siguiendo y eligiendo acciones aleatoriamente. Y los resultados son sorprendentes. A la larga, el mono da una rentabilidad superior. Y entonces dice, pero ¿cómo así que por qué? Dice, porque es que el mono no te cobra comisiones, ¿sí? Nosotros los hombres, dijo yo no estoy diciendo eso, lo dice ese premio Nobel, yo me imagino que habrá muchas versiones al respecto, pero él dice, el ser humano es incapaz de realizar predicciones, ni siquiera el mono ni nadie puede hacerlo. Ahora bien, existe una gran diferencia entre el mono y los expertos. El mono no nos cobra comisiones y a largo plazo la diferencia entre un fondo de inversión gestionado por un supuesto gurú que te cobra comisión cada vez que compra o vende una acción, u otro fondo compuesto de acciones elegidas aleatoriamente que nunca más se venden, acaba siendo la comisión. Bien, pues ahí se queda uno pensando. Entonces yo digo, no, pues hay que leer, hay que aprender, hay que encontrar también. Eso es lo que dice el autor, eso es lo que les estoy compartiendo aquí, y lo colocó así de esta manera. Y bueno, pues igual cuando tú sigues leyendo, has leído a otros, pues tú dices, ok, bueno, venga a ver aquí que hay que leer, hay que aprender, hay que estudiar de todas maneras, porque si no, no tienes tú el fundamento para decir sí, no, sí, o sea, no solamente porque se diga aquí, ellos direccionan y tú dices, bueno, entonces pues, entonces ya como que tú dices, ¿y a dónde invierto? ¿A dónde invierto? Pues bueno, como dijo, ¿quién fue el que dijo? Warren Buffett decía, no coloques ese 10% o ese 20%, 10%, todos en una sola, sino ponlos en muchas, de tal manera que alguno de ellos va a resultar. Bueno, al final el autor habla del color granate. Bueno, habló también de la ayuda al desarrollo, y el autor está en el color verde y dice que cómo es que la ayuda al desarrollo ha sido un fracaso total, en el sentido de que la contribución de generarle dinero a la gente, y cuando dan ayudas, eso no funciona porque no funciona, digo, porque eso tiene que tener todo una profundidad impresionante de manejo para que eso no se salga de las manos, porque ya la gente va a querer que todos se lo den, y pues ahí así pasa. Por ejemplo, en nuestro país pasan muchas cosas como estas. Bien, y está pasando ahorita en países del primer mundo, en países países desarrollados, ya está pasando. Bueno,
Listo, el color granate, el autor aquí habla de por qué, bueno, habla de las dos líneas de la economía de los economistas neoclásicos, que ellos dicen que los seres humanos actuamos siempre de manera inteligente. Y los economistas de conducta dicen que no, que a nosotros nos mueven más las emociones, los impulsos, la intuición y la impaciencia. Y bueno, hay dos líneas clarísimas en el mundo de la economía para que los conozcamos. Y entonces pone ejemplos también de fútbol buenísimos que me encantaron, pero que creo que ya es momento de dejarlos a ustedes aquí con esta posibilidad. Bueno, está bien, se los voy a contar. Los toma del fútbol, entonces hacen estadísticas con el fútbol, los economistas. ¿Sí? Obviamente, acuérdense que se mueve muchísimo dinero también en el mundo del fútbol. O sea, perder un partido, ganar un partido, pues eso no es que pones ahí a los jugadores no. Eso son estadísticas, estudian a cada jugador del equipo contrario, de todos los equipos. Quién es diestro, quién es zurdo, quién es ambidiestro, quién dispara con el pie izquierdo, con el pie derecho, cuántos penals, o sea, todas las estadísticas, todo lo que se maneja aquí, pero las entran en software súper sofisticados para revisar, y eso podría dar la victoria, y de hecho también al Barça, a ellos y a muchos les ha dado la victoria. Entonces aquí él comparte una historia de un joven que se llama Panenka. Panenka fue famosísimo en el 1976, era un checoslovaco, y él, mejor dicho, por estadística, pónganme atención, aquí tengo anotado la estadística, porque hablan de lo racional y hablan de lo emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla que el 70% de los jugadores en un penalti chutan hacia el lado contrario. O sea, si yo soy diestro, chuto hacia el lado izquierdo, o si yo soy derecho, hacia el lado contrario, ¿sí? Pero encontraron que el 30% es como una aleatoriedad, ese 30% que queda ya con estadísticas muy fuertes, y que finalmente donde más goles, es decir, donde debían disparar, fue lo que hizo Panenka, que dijo, fin, se ganó o sea, la final de la Eurocopa se la ganó, y él llegó y se paró, fue a disparar, hizo una detención y ¡tum!, disparó al centro, gol, ¿sí? Entonces dice, pero la mayoría saben que ese 70% les pueden, o sea, pues que tendría más probabilidades de chutar hacia el centro, pero la gente no lo hace. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Eso será racional o no será racional? ¿Y saben por qué no lo hace? Porque todo el mundo piensa que el jugador tiene en este momento un único objetivo, hacer el gol. Pero no, resulta que el jugador también tiene otro objetivo, y es que si le hubiera dado al centro y hubiera podido hacer el oso más grande de la vida, porque le traería las miradas en YouTube, pero la cantidad de miradas en YouTube al haberse hecho el tonto por haber disparado al centro. Y dice, Panenka disparaba al centro porque Panenka sabía las estadísticas, o por lo menos ya lo había visualizado. Bueno, ahí les cuento. Entonces, bueno, esto está muy interesante. Aquí también él habla porque, aquí habla de muchos experimentos sociales, como por ejemplo, dice, los psicólogos sencillamente, prácticamente, hacen que tú tomes decisiones que ni siquiera querías, porque no ponemos la atención lo suficientemente enfocada, y entonces casi siempre, o sea, y entonces habla de qué es lo que escoge uno cuando va a un supermercado, por qué colocan las cosas que saben que uno va a comprar más lejanas y las otras que normalmente no, para que uno pase y las compre. Bueno, todo esto. También dice que por qué los guapos cobran más que los feos. Entonces dijo, no es porque sean menos inteligentes, no, es que tienen más autoconfianza. Porque de niños les dijeron, ay, qué linda, qué guapo, qué lindo, qué guapo, qué hermosos ojos, qué lindo, todo. Entonces fueron adquiriendo más autoconfianza. Él habla también de eso. También les dejo la inquietud, ¿por qué las personas hacen el 1 de enero, se comprometen con ellos mismos y al 1 de febrero ya se les olvidó? Todo esto lo trata aquí, todo eso tiene que ver con la economía, ¿cómo les parece? Bueno, espero haber podido contarles. Vuelvo y les digo, escucharlo a él, me lo escuché como unas 3 horas de él en catalán, ¿será? En catalán. Está muy interesante porque casi no encontré, pues sí en español cositas pequeñas, pero bueno, fue muy interesante. Así que muchachos, si desean encontrar más información de una manera divertida, de una manera amable,
y de una manera comprensible, carismática, pues vayan, compren el libro de este autor, Xavier Sala y Martín, que de verdad te va a entregar herramientas supremamente poderosas. Es un referente a nivel mundial de la economía, nació en España, así que señores, pues me da un gusto enorme estar compartiendo con ustedes. Y bueno, pues hasta siempre. Oigan, muchachos, pero vengan. Si les gustó el video, este video, por favor, suscríbanse. De verdad, transfiéranselo a sus amigos, déjenos sus comentarios. Normalmente procuro contestar la mayor parte de los comentarios. Y bueno, me encanta que estén aquí, que dediquen este tiempo al aprendizaje y me encantó Economía en Colores. Estuve muy juiciosa haciendo esto, así que este mapa mental. Nos vemos, queridos amigos. Hasta siempre. Que tengan una excelente semana. Por favor, sonrían y den gracias. Respiren más tranquilos. Demos gracias por todas las bondades que la vida nos entrega, que la gran divinidad nos entrega. Hasta siempre.